al menos en Mestalla, casi 33 millones de pesetas de recaudación para abrir esta liga comprimida hasta el 6 de mayo. El fútbol, siempre dando que hablar, camina a priori por esquemas conservadores. Un marea balones, sin el visto bueno del mítico caco, es decir, una manera estéril en cuanto al buen robo de pelota que conduce a puerta. El Valencia, para evitar el gol, tiene al Zamora de la pasada temporada, Ocho Torena. Es el que más destaca. Pero en el balompié, el ingenio y la chispa tienen premio. Pressing sí, velocidad también, y a sacarle partido a la posesión del espejo. El tiro final de Orejuela, que el vasco despeja córner. Como los rojiblancos no son menos, la réplica del portero Abel a chut de Fernando. Pasado el primer cuarto de hora se confirman los planes de Clemente. Futre en combinación con Baltasar. El brasileño desperdicia el momento y cede al portugués, que opta por tirarse. Ocasión de gol cuando Andújar Oliver aplica el criterio de no sancionar la falta a Bossi. Ahí está. Y Fernando solo está escorado para encarar puerta. De lo que venimos haciendo hincapié, del robo de balón, sale el primer gol. Futre le quita la pelota a Quique, recibe Bustingorri y el defensa le entra en falta. Paolo al saque. Vamos a ver mala barrera. Bota en el área pequeña. Gol. Abrazos al primero de la liga. Menuda noche. Y este es el tanto repetido. Se descoloca un defensor. 1-0. El falso defensa navarro, Bustingorri, con la lección bien aprendida. El pase rápido, Futre y su velocidad. Y noche gris para el Pichichi. Baltasar, el tobillo no marcha bien. El bloque valencianista sin Giner y Nando funcionó con la tónica del año pasado. No entra el balón. Y Toni y Tomás los refuerzos en el banco con Víctor Esparza. Falta a Quique. La va a sacar Fenoy. A la barrera. El único hombre que acompañaba en el ataque a Eloy Olaya. El asturiano tiene en sus botas, tras el saque de Subirás y el rechace posterior de Ferreira, la ocasión de empatar. El balón va al poste. Ahí está. Paseo y fuera. Qué zurdazo al palo. Era el minuto 40 de juego. Y para dar fe de la buena voluntad de Eloy, otro tiro que cierra la primera parte. Tarda el uruguayo en los cambios. Iban a cumplirse los 14 minutos tras el descanso. Toni sale por el capitán Subirás, Zurdi por el tocado en falta de Orejuela Fenoy. Ataque de 3 puntas, el brasileño y sus 2 mosqueteros gijoneses. Y Fernando, que irá mejorando de juego a medida que pasa el tiempo. Eloy, omnipresente. Bloca bien a Abel. Ahí está la repetición. Este sábado noche no necesitaba gomina a la otra vuelta. La estrella, pelos mojados y permanente, Paolo Futre. La jugada nace de otro robo de balón, en este caso de Pito Gómez. Dejemos al portugués jugar. Ahí está. ...2-0. Cae a sus pies Torres, su marcador. Se va de área. Y Boro, atento a Baltasar, que sube en ayuda. Sí, creo que el segundo un pormenor técnico espectacular. Creo que es un poco de fortuna, pero estoy muy contento por la victoria y por los goles que me dieron. Decía Javier Clemente que en el fútbol es robar balones y luego jugarlos y, claro, marcar gol, que es el rey. Sí, sin duda, ¿no? Hemos cumplido
todo lo que el mister nos ha dicho al principio del partido, yo creo que hemos salido muy bien. ¿Qué dijo Clemente? Bueno, para hacer un pressing muy grande en medio campo, yo creo que hemos cumplido todo lo que el mister nos ha dicho. Y por eso hemos ganado el partido. Es verdad, pero hasta el final los rojiblancos no lo tuvieron seguro. Los Ches fuerzan en los últimos 20 minutos. El tiro al larguero de Arroyo. Es el primero en cronología. El disparo de Fernando. Tras unas manos de Goicoechea. Bloca a B. A partir de este saque de esquina comienza la polémica. Mano de Solozábal. Ahí está. Repetición. Cerca de la jugada, Andújar Oliver no sanciona el penalti. Ahora el colegiado andaluz sí pita la pena máxima. Centro de Eloy a la cabeza de Fernando. Y empujón o agarrón de Tomás. Vamos a ver en la repetición cómo Tomás viene corriendo tras Fernando. Andújar señala el punto de lanzamiento. Y Fernando bate a Abel. Aún quedaban 4 minutos. El contragolpe madrileño vuelve a funcionar con Putre como líder. Falla la ocasión Manolo, sustituto de Baltasar. Véanla ahí. El portugués deja atrás a Torres y Manolo con el interior lleva el balón a las gradas. Era en tiempo de aumento y la culminación del enfado del público. Penalti a Quique. Primero veamos si Sánchez Flores recibe en fuera de juego de Fernando. Roza la posición en línea, pero no hay offside y no lo señala el juez de banda. Y ahora veamos si Bustingorri va o no al balón. El navarro no toca la pelota. Y Andújar no se moja y duda. Saque de esquina. Bueno, siendo lo que ha metido Fernando en profundidad y hemos hecho dos controles y cuando había preparado el balón para disparar, me ha entrado por izquierda al contrario y bueno, me ha desplazado. El balón ni la ha tocado porque no ha salido desplazado, se ha quedado entre mis piernas y yo pienso que ha habido contacto en el área y ha sido penalti. Y lo que es la fortuna, se bota el saque. Recuperan los rojiblancos. Tomás, Putre, Tomás. Y ahora Manolo no perdona. Por la izquierda. 1-3. Buena carrera del exterior defensa derecho. Manolo para con la izquierda y chuta con la derecha. Disgusto para Osotorena. Aspavientos de Manolo, como un avión. Y ayer noche Javier Clemente triunfó en Valencia. Dejándose de zarandajas, el caso es que hay que robar balones y hay que meter gol, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió esta noche en Mestalla. Bueno, hemos hecho 3, ¿no? Hay veces que robas balones, que trabajas para robar balones y llegas arriba y habrá días que no los metamos, ¿no? Hoy Pablo ha hecho 2 sensacionales goles y cuando la presión de Valencia era más fuerte, Manolo se ha escapado y le han hecho un buen pase, ha metido el gol que se llama de la tranquilidad, el 3-1, que si no el último minuto hubiese sido agobiante, ¿no? Javier Clemente confiando en los jóvenes, Solozábal y Alfredo. Bueno, trabajan bien, ¿no? La juventud tiene una cosa buena que es la entrega, el trabajo y la honestidad en el campo, aunque en equipos son todos honestos. Y tiene el hándicap de la inexperiencia y hay veces que, pues bueno, que hacen cosas que con el tiempo la aprenderán, pero yo suelo decir que la inexperiencia solo se cura con partidos. Un jugador que es inexperto, si nunca le sacas, pues nunca cogerá experiencia. Hay que sacarles y poco a poco la plantilla y la liga va a ser muy larga. Y bueno, ya veremos
contaré con ellos porque lo están haciendo francamente bien, aunque todos están trabajando para hacerlo bien. Javier Clemente, y lo de los penaltis, que lo diga la televisión. Sí, sí, porque el último que han pedido que no han pitado, hay que verlo. Para mí Bustingorri ha tocado el balón, y el que nos han pitado también hay que verlo, porque de claro no digo nada, ¿no? Lo ha pitado el Liñel más que el árbitro.